Buenos días, queridos hermanos. Qué lindo es poder estar con ustedes acá. Y lo lindo va a ser si me acuerdo de todas las cosas que me dijeron antes de arrancar. Había un montón de botones que había que apretar. Esto en Merlo no nos pasa. Nosotros tenemos todo muy casero y la verdad que hermoso cómo tienen el uso que le dan a la tecnología es impresionante y realmente me encanta. Yo que soy pro tecnología, me encanta cómo han utilizado con tanta sabiduría todo lo que el Señor pone en sus manos. Así que les felicito. Quiero confesarle que no es el primer tema el que vamos a ver hoy, que estaba tratando de compartir. Yo hablaba con Helmut la vez pasada y le decía que sinceramente había comenzado a hacer un estudio. Digo, bueno, ¿qué tengo que compartir, Señor? Porque uno se pone delante del Señor y le pide, Señor, bueno, ¿qué es lo que vos querés que yo diga? Utilizame, Señor. Y terminando el mensaje que había preparado, lo agarré, lo guardé en el Word que lo había hecho y lo dejé de lado, porque realmente no sentí paz delante del Señor. Hasta que agarré este mensaje que tenía ya pensado y tenía, es decir, cosas que unir y es algo que realmente es preocupante, tal vez para mi vida, y el Señor me ha tocado mucho con esto. Y quiero compartírselo a ustedes como iglesia. Si pensamos un poquito en este texto y cómo viene el título, así alumbre nuestra luz, nosotros nos ponemos a pensar, y los chicos recién se fueron, pero cantábamos un coro que esta lucecita mía la dejaré brillar. Creo que algunos la conocen como yo. Hay algunos que son de mi edad y otros que... Hay algunos que no la conocen, qué bueno, son jóvenes. Pero cantábamos esa canción y quiero que pensemos un poco de eso, porque a veces nos olvidamos de que tenemos un testimonio que dar. Y vamos a hablar de este mismo tema. Abramos entonces nuestras Biblias en Mateo 5, vamos a ver el versículo 14. Mateo 5, versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy hablábamos en la cena de glorificar al Señor. Y hay formas de glorificar al Señor. Y el Señor nos dice que una de las formas es nuestro testimonio. Cuando nosotros vemos que nuestra luz tiene que iluminar delante de los hombres, nos damos cuenta que es eso. Que vosotros sois la luz del mundo, nos dice la palabra. Significado de ser luz es el testimonio. Nosotros venimos a iluminar. Ahora, Jesús nos reconoce como la luz del mundo. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿realmente somos nosotros esa luz? Sabemos muy bien que no somos luz propia. Jesús es la verdadera luz del mundo. Ahí lo tenemos en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, el Señor no se ilumina a nosotros. Nosotros somos como la luna que refleja la luz del sol. No tenemos luz propia, pero iluminamos en este mundo. Y es el Señor el que hizo que en este mundo nosotros vengamos a hacer luz por la luz que Él nos da.
es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser luz en este mundo. No podemos nosotros vivir en este mundo apagados, porque esta es la voluntad de Dios y es la forma de glorificarlo. Nosotros venimos a ser luz. ¿Por qué somos luz en este mundo? ¿Y qué significado tiene? Bueno, el mundo está en plena oscuridad y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos un mundo que está en plena oscuridad. Vamos a ser conscientes en las situaciones que vivimos a diario. Hoy estábamos a la mañana, todavía era temprano, eran aproximadamente las 6 de la mañana, y escuchábamos cómo se peleaban dos parejas abajo de donde nosotros estábamos hospedados. En la parte de abajo, en la calle, se peleaban un chico y una chica, de una aberración lo que se decían. Uno dice, esto es el mundo, esta es la diversión que ellos tienen, este es el gozo de pasarla bien. La realidad es que no podemos encontrar ningún gozo en lo que estaban haciendo, pero ellos lo estaban haciendo. Y así es como está el mundo, está tan apagado, está tan entenebrecido, que llegamos al punto donde no saben por qué están haciendo lo que hacen, ni entienden qué es la vida. Llegamos a ese punto. El mundo está en oscuridad y nosotros venimos a hacer la luz, venimos a iluminar. Ahora tenemos que ser luz. Si nosotros estamos en oscuridad, no podemos reflejar la luz de Cristo. Y cuanto más lejos estemos de Cristo, menos luz tenemos. Por eso es un trabajo a diario que vamos a tener. El Señor dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso es lo que somos cada uno. Cuando recibís a Cristo como tu Señor y Salvador, pasás a ser una ciudad asentada sobre un monte. El Señor es un experto en la didáctica de cómo expresa las cosas. Nosotros a veces creemos que ahora con la tecnología trabajamos con audiovisuales. El Señor, a ver, ya era él no tenía PowerPoint, pero la tenía muy clara con esas cosas. El Señor le agarra y le dice, en este momento, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en un monte. Porque viene de el sermón del monte, todo esto. Ellos estaban en un monte, entonces hace ese ejemplo audiovisual. Por otro lado, Jerusalén está sentada sobre montes. Entonces ellos sabían muy bien lo que era una ciudad sentada en un monte. Ellos venían tal vez de lejos para llegar a su hogar y empezaban a ver las luces que estaban ahí en Jerusalén y ya estamos llegando, ya estamos cerca. Yo cuando vivía en Zárate, de donde soy, Buenos Aires, esto uno se hacía una idea. Ahora que estoy en Merlo, cuando yo llego de noche a Merlo, cuando vengo por la ruta 5 de lo que es Santa Rosa de Conlara, voy subiendo y digo, ya estoy llegando a casa. Veo todas las luces que hay en la sierra y digo, ya estoy llegando acá, ya falta poco. El ver esas luces ya nos da esa sensación de, listo, ya estamos, ya falta poco. Por ahí viniste de un viaje largo o cansador y podés decir, bueno, ya estoy llegando. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, se ve. Antes tenían menos luces que ahora, pero se veía igual, se ve. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Tal vez somos 4 o 5, tal vez somos un montón, pero somos una ciudad sentada sobre un monte y tenemos que mostrarnos al mundo. Y eso es lo que quiere el ejemplo audiovisual de la ciudad sentada en un monte. Pero fíjense lo que pasa con los tesalonicenses. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Miren lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era divulgada la palabra. Su testimonio era divulgado. Todos conocían lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses. Ellos ya no tenían que predicar, ya directamente ellos habían divulgado la palabra. Ya no necesitaban a un Pablo ahí presente para poder hacer la obra misionera, porque ellos ya estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y qué importante es eso, que la iglesia sea de testimonio. La obra misionera es importante, sí, se alcanza a aquellos lugares donde toda la iglesia no puede ir, pero en el lugar a donde está, la iglesia tiene que ser de testimonio. Y nosotros venimos de una situación muy complicada, una situación donde dijeron, quédate en casa. Y parece que la iglesia no podía ser testimonio. La iglesia parecía que estaba adentro y nos dijeron, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero había un sentir dentro nuestro de decir, pero si eso era lo que buscábamos tanto tiempo, de quedarnos adentro. No nos cerrábamos dentro de una casa, pero nos cerrábamos adentro de un local. Y nos dimos cuenta que la iglesia tiene que estar activa afuera, que el Señor nos llamó afuera y que nuestra tarea es hacia afuera. Tenemos que ser de testimonio a todos los que están cerca nuestro. Pero nos dice otra cosa este versículo, que se pone sobre el candelero. Esta luz se pone, es decir, nadie hace esto con la luz, es decir, que se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es el almud? El almud es un cajón de madera. ¿Cómo se utilizaba este cajón de madera? Bueno, las señoras en ese tiempo tenían un almud. Ellos no tenían pesas, no tenían balanza, no tenían nada, sino que tenían un cajón, era una medida. Con ese cajón iban, agarraban, ponían en los granos, metían el cajón, sacaban, listo, vendeme un almud. ¿Cuánto está el almud? Lleno ese cajón de madera. Todos tenían un almud, todos sabían muy bien que era un almud. Nosotros no lo conocemos porque nosotros vamos y pesan en la balanza. Pero todos tenían que tener, porque acuérdense que el pueblo era el pueblo de Israel, que tiene muchas cosas nuestras también, nosotros tenemos muchas cosas de ellos, y seguramente hay un par de comerciantes que el almud lo tenían bastante reducido para vender un almud y sacarle más plata. Entonces cada uno iba con su almud y decía, no, vendeme el almud con la medida correcta, con la distancia correcta para poder utilizar y comprar lo que corresponde. Así que todos conocían lo que era un almud. Ese cajón nos da referencia a eso, al comercio. Y nos hace pensar un poco, porque yo quiero traerle esta pregunta. ¿Será tan absurdo pensar que a alguien se le ocurra poner una luz debajo de un almud? Es decir, si vos prendés una luz, no la vas a poner para
es decir, encubierto, la vas a poner debajo de un almud, ahí adentro del cajón. ¿No querés que todo se vea? Es decir, la utilizás para ver a la luz. ¿Pero será tan absurdo? Lamentablemente, nosotros tenemos que darnos cuenta que no. Nosotros tenemos varios almudes hoy. Yo les compartía esto. El trabajo puede ser un almud. Tenemos que trabajar, es verdad. Es necesario trabajar. Pero a veces es nuestro almud. Ahí a donde nos escondemos y no iluminamos. Y porque, yo necesito trabajar. Entonces ando negociando lo que no debo negociar. Lo que el Señor me está diciendo no, yo lo hago igual porque yo necesito el trabajo. Y esa es la excusa. Pero si el Señor me manda a trabajar, además el Señor me entregó este trabajo. Sí, pero ese trabajo por ahí te hace vivir una vida totalmente alejada de Dios. En pecado. Haciendo lo que no debes. Y nosotros escondemos nuestra luz debajo del almud, del trabajo. También tenemos los estudios. ¿Está bien estudiar? Sí, capacitate. Hermano, hermana, capacítense. Tienen que formarse. Es necesario formarse y crecer cada día más. Yo sé que los músicos no podrían tocar como tocan si no ensayan y se capacitan y se forman. Si no hubieran aprendido música desde chico o estar continuamente ensayando y creciendo. No se puede. No se puede hablar de la palabra sin conocerla. No se puede, vamos a decir cosas que no son. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que crecer. En nuestros oficios, en nuestra carrera, es necesario que estudien. Pero guarda porque a veces el estudio termina siendo un almud, donde escondemos nuestro testimonio por el estudio, por hacer ciertas cosas, por vivir ciertas cosas, por compartir con ciertas personas. Terminamos negociando y no somos luz. El Señor se glorifica cuando nosotros somos luz, hacemos la voluntad del Padre. Pero tenemos otra cosa, tenemos también el descanso y la recreación. ¿Cuántos de nosotros necesita, y más en este tiempo, necesitamos descansar, necesitamos recrearnos? Todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos decir, bueno, paremos un poco con toda esta locura, salimos de una pandemia, estamos encerrados, ahora podemos salir, necesitamos respirar. Pero a veces eso termina siendo nuestro almud, nuestro cajón, donde nos encerramos ahí adentro. No literalmente, no nos estamos encerrando, estamos saliendo, estamos yendo para acá, estamos yendo para allá, pero nuestro testimonio no existe. Parece que ni somos de la iglesia. Hay hermanos que realmente, es decir, espero que no toque acá, perdón si hay alguno así, pero tiene la parrillita ahí metida en el baúl del auto. Fin de semana que hay, largo fin de semana que el tipo desapareció. Y vos decís, pero te necesitamos en la iglesia, te necesitamos, hermano. Está bien que salga así, está bien, pero parece que las vacaciones son solamente para él. Todos necesitan y necesitamos uno de los otros. Y si vos priorizás tus necesidades y no pensás en el común denominador de la iglesia, terminamos haciendo que 2 o 3 sean los que sirven y los otros están solamente para consumir. Cuando la iglesia la componemos entre todos. Entonces es necesario que pensemos muy bien cómo estamos obrando. Las comodidades pueden ser nuestro almud. Tener mejor casa, tener mejor auto, conectividad, que hoy es necesario. Acá no sé cuándo va a venir los 1000 megas, pero bueno, no, la realidad es que todos necesitamos en este tiempo último, estábamos todos prendidos ahí, en ese cablecito, en esa antenita, en esa señal para poder comunicarnos con el mundo. Y sí, necesitamos todas estas cosas. Y a veces son nuestros almud, donde nos escondemos, donde por la necesidad, por conseguir, por estar, por tener, terminamos negociando nuestros testimonios, terminamos viviendo una vida vacía, una vida que no tiene sentido. Sí, tenemos de todo, pero sí sentido. ¿Está mal tener? No. El Señor no condena el tener. Es más, todo lo que tenemos proviene de Dios. El problema es que yo sea ambicioso y quiera tener más de lo que Dios me quiere dar. A veces estamos peleando y luchando y renegando por la añadidura, cuando es el Señor que la tenía que dar. Yo tengo que buscar el reino de Dios.
pero peleo por la añadidura y porque quiero más. No, hermano, no perdamos nuestro testimonio por lo que se pierde en cuanto no estemos más en este mundo. Lo que no vale en cuanto nos vayamos de este mundo. A veces el salón de la iglesia, a veces estamos tan apasionados por tener el mejor salón, competimos con una iglesia, competimos con otra, decimos, no, pero acá tenemos más comodidades, acá le vamos a poner tal luz o le vamos a hacer, y perdemos el tiempo cuando nuestra misión está afuera. Nos preocupamos tanto por adentro. Yo he escuchado iglesias que hicieron prácticamente un estudio de grabación. Totalmente estaban enfocados de que ellos iban a transmitir todas sus reuniones dentro de una plataforma. Y para trabajar dentro de la plataforma, y en un momento tenés que pensar, ¿y cuándo vas a salir? Todo lo que estás haciendo, todo lo que estás invirtiendo, no te digo esté mal, lo podés hacer, está bien, pero ¿estás seguro que es eso lo que quiere Dios? Si Dios te está pidiendo, te está diciendo, tu vecino se está perdiendo. Pero estamos luchando por algo que el Señor lo puede dar, como no. Pero tenemos que estar en la voluntad del Señor, buscando el testimonio como principal. Quiero que te quedes con esta frase. Nuestros hijos imitan lo que hacemos, no lo que le digamos. No importa lo que digamos. Nuestros hijos imitan lo que hacemos. A veces nos lamentamos y decimos, ¿por qué es tan rebelde? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué? Y cuando nos miramos nosotros, le hemos demostrado algo totalmente distinto a lo que hemos dicho todo este tiempo. Es una lástima. Pero después buscamos que nuestros hijos sean, que le den el primer lugar a Dios. Pero somos nosotros los que primero le damos lugar a otras cosas antes que a Dios. Lo que andamos perdiendo tiempos valiosos para el Señor. El Señor quiere el primer lugar. Estamos viendo la pantalla de hoy esto. Me hacen a propósito este chiste. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vamos a ver el testimonio. ¿Qué es? Acción, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El testimonio es acción. Compromiso. Esta palabra creo que es la que menos encontramos hoy en las iglesias. Cuesta mucho esto del compromiso, el permanecer. Si dijimos algo, lo hacemos. Filipenses 3:18 al 20. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Compromiso. Muchos están comprometidos consigo mismos. Están buscando bendecirse a sí mismos. El compromiso es con el Señor y lo tenemos que tener. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia hombres y mujeres comprometidos, fieles, que digan, yo voy a hacer esto y lo hago, y persevero hasta el fin? Hoy están cerrando las actividades, pero ¿cuántas pueden decir, empecé este ministerio, empecé en el año con este ministerio y lo terminé, llegué al final de las actividades y estuve en todo el momento? ¿Cuánto podrían decir eso? Y qué hermoso el poder decir, sí, por la gracia de Dios empecé y terminé.
hoy se cierra este ministerio porque terminó la fecha, lo cerramos por el verano, pero empecé, cumplí, terminé. Para los responsables de la iglesia es muy importante eso. Hermanos, hermanas fieles, se necesitan. Y para el Señor mucho más. Fidelidad, que hablábamos de recién. Mateo va muy al lado del compromiso. Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco podemos ser fieles, pero el Señor nos promete, sobre mucho nos va a poner. Hay promesas del Señor en la fidelidad. Entregándonos al Señor. 2 Corintios 5:15. Segunda Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. Nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos. Tenemos que vivir para el Señor. Una entrega verdadera, una entrega total es lo que nos pide el Señor. Y amor. Y quiero que pensemos mucho en este. 1 Juan 4:12. 1 Juan 4, versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, el testimonio es amor. Amarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios si no tenemos amor los unos por los otros? Y quiero que pienses esto, porque el Señor nos habla de esta luz que tiene que iluminar a todos. Y nos habla en Timoteo, 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿De quién tenemos que ser ejemplo? De los creyentes. Pero yo soy ejemplo de mi vecino porque yo saco la basura cuando me dice el basurero que la tengo que sacar. No soy ejemplo de tu vecino. Nosotros somos, Dios nos manda a ser ejemplo de los creyentes. Es decir, de tu vecino es fácil porque tal vez él nunca conoció a Cristo. Él no sabe, no tiene ni idea de lo que dice la Biblia. Vos tenés que ser ejemplo de tu hermano, de tu hermana. La vara es alta. Nosotros a veces hablamos del ejemplo como algo muy sencillo, pero la vara nos puso alta el Señor. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Cada uno de nosotros tiene que ser ejemplo para que otro nos mire y diga: yo quiero ser ejemplo como él, como ella. Quiero ser ejemplo, necesito ser ejemplo. En todas estas cosas, el Señor nos manda eso. Pero quiero que pensemos un poquito en esta iglesia. Ahora vamos a hacer un análisis de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, vamos a ver un poquito la característica de la iglesia de Éfeso. Es un centro cultural, político y religioso. Ahí, si ven el templo, no se ve muy bien, pero bueno, poseía el templo de Artemisa o Diana de los Efesios. Es en sí la biblioteca, no es el templo, esa es la biblioteca grande que tenían, pero poseía un templo muy importante. Okay, Artemisa, la diosa Artemisa, o Diana de los Efesios, de lo que se conocía también
en ese tiempo para los romanos. Hay personas que influyeron en esa iglesia. Fíjense, la iglesia esa es muy importante porque hay influencia de personas. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis y vamos a ver algunas cositas de lo que se le dice a la iglesia esa. Apocalipsis 2. Versículo 1, Apocalipsis 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubierais arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando nosotros vemos esto de esta iglesia, podemos ver la situación. Vimos que era un centro cultural y religioso importante. Éfeso tenía comercio importante. Si ustedes van buscando un poquito de lo que era el lugar, van a encontrarse con que había un movimiento de mucho en lo comercial, pero también en lo religioso. Al tener el templo de Diana de los Efesios, ahí se hacían unas fiestas religiosas que eran realmente abominables, pero ellos lo utilizaban mucho. De hecho, utilizaban el templo como casa de cambio, entonces ahí a donde se podía conseguir las distintas monedas. Así que era un lugar que era muy importante en ese tiempo. El Señor habla a esa iglesia, pero hay personas que estuvieron influyendo en la iglesia de Éfeso. Uno es Pablo. Si ustedes buscan en Hechos 19, 8 y 10, van a encontrar que Pablo pasó por ahí y estuvo 2 años en la iglesia de Éfeso. También estuvo Priscila y Aquila, lo vemos en Hechos 18 al 20. Priscila y Aquila también fueron y estuvieron trabajando en la iglesia de Éfeso. También estuvo Timoteo. Se le escribe en la carta a Timoteo que cómo trabajar en la iglesia de Éfeso en 1 Timoteo 1:3. Y por la historia conocemos que Juan, cuando salió de la iglesia de la isla de Patmos, que estaba preso, fue a la iglesia de Éfeso. Eso se conoce en lo que son los escritos de los padres apostólicos. Ahora, tenía estas personas que pasaron, estos hermanos que pasaron, que fueron influyentes. Y el Señor le dice estas cosas a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver un poquito de las cosas que le dice. Porque a veces nosotros creemos que nuestro testimonio va bien y no lo analizamos conforme a lo que el Señor quiere. O tal vez estamos diciendo, bueno, pero tal vez nuestro testimonio no es tan problemático en cierta manera. ¿Por qué? Porque más o menos estamos todos en armonía. Pero la iglesia esta parece estar en armonía y parece estar muy bien. Fíjense quién habla. Bueno, quién habla nos damos cuenta cuando empieza a presentarse. Si ustedes leen Apocalipsis 1:13, fíjense que le dice: en medio de los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido
por el pecho con un cinto de oro. Es el Señor Jesús el que está hablando. Cuando ustedes ven también en el 16, nos vamos a dar cuenta que es el Señor Jesús que está hablando, está diciendo esto, que escriba la carta, que Juan escriba esta carta a estas iglesias, que esto es lo que quiere decir. Y el Señor Jesús, que está en medio de los 7 candeleros, le dice esto: los elogios, arduo trabajo, un esfuerzo que habían hecho la iglesia, paciencia, esa palabra, hupomone, que significa eso, el seguir actuando con esperanza a pesar de las adversidades. Es decir, nosotros cuando tenemos ese tipo de paciencia, no la paciencia de decir vamos a esperar porque todavía no es momento. No, es la paciencia de saber que hay que esperar porque el Señor lo pide así, porque el Señor tiene preparado algo, porque el Señor lo quiere de esta manera. Tenemos esperanza a pesar de lo que está sucediendo alrededor. No soportan a los malos, no aguantan ni toleran nada de lo que esté mal. Pruebas a los que dicen ser y no son, a los que se decían apóstoles y no lo eran. Ellos filtraban a la gente, no dejaban que cualquiera entre, ni cualquiera diga lo que quiera decir o lo que le parezca. Ellos lo filtraban, ellos realmente eran juiciosos de lo que el Señor quería. Sufrían, es decir, soportaban las cargas del Señor, sufrían lo que el Señor le ponía delante y no desmayaban, seguían adelante. Es una iglesia modelo. Si hoy tuviéramos que decir, mira, Señor, danos todas estas características a la iglesia, es una iglesia modelo. ¿Qué iglesia? A ver, ¿quién no quisiera tener de los ancianos una iglesia que tuviera estos elogios del Señor? Pero llega otra cosa. Viene la censura. Has dejado el primer amor. Ese amor ferviente por Dios y por las almas. Ellos lo habían perdido. Tenían un montón de cualidades buenas, pero habían perdido el primer amor. El Señor da consejos, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Había un proceso. ¿Te das cuenta? Mirá de dónde has caído, arrepiéntete y volvé al principio. Y la advertencia: quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Y esto habla del testimonio. La iglesia de Éfeso era una iglesia pujante, una iglesia que tenía un montón de virtudes. Sin embargo, había un problema. Habían perdido el primer amor. Y ya sin el primer amor, el testimonio no valía. No tenía peso. Éfeso nos muestra una iglesia religiosa. Fíjense, conocimiento, actitud, aptitud, resistencia. Ellos conocían, tenían grandes maestros, tuvieron grandes maestros en su momento. Tenían actitud, ellos actuaban y podían hacer muchas cosas. Estaban aptos para hacerlas, habían crecido, además se ve por la palabra que ellos estaban corrigiendo muchas cosas de las que no se tenía que desviar la iglesia. Y tenían resistencias, aguantaban todo lo que venía por mantenerse firme, doctrinalmente correctos, pero sin emoción, sin espiritualidad, sin relación. Y eso había llegado a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia religiosa, que sabía lo que tenía que hacer y lo hacía de memoria, pero no tenía una relación personal con Dios, donde Dios era el que dirigía todas estas cosas, donde el Señor Jesús era el centro de la iglesia y donde Él reinaba. Ya no. Éfeso lo sabía de memoria. ¿Lo tenía claro? Sí, lo tenía claro, pero su testimonio se estaba perdiendo y el Señor le dice: quitaré tu candelero de su lugar. Quiero que vean un fragmento, no sé si se ve bien, pero vamos a tratar, se ve muy rápido, pero bueno, estas son las ruinas de Éfeso, como para que tengamos un panorama. Esto es lo que quedó de la ciudad entera. No estamos hablando de la iglesia,
ninguno tenemos foto de la iglesia, no se sacaban selfie en ese momento, así que no tenemos foto de la iglesia, pero sí vemos lo que pasó en la ciudad de Éfeso. Si ustedes tienen la posibilidad de visitar, no sé si alguien pudo visitar ese lugar, por ahí me va a decir, sí, mira, esto era... Pero bueno, yo busqué un video, no lo saqué yo, sobre lo que son las ruinas de Éfeso. Y ustedes van a ver, bueno, hasta la biblioteca, pero todo ese lugar quedó en ruina. Aparentemente, por un terremoto, la ciudad se vino abajo y decidieron irse para otro lado. Otra de las versiones dice, nos quedó más lejos el mar. El mar estaba más cerca en su momento y, es decir, por ese terremoto subió, se cambió la elevación de lo que era la ciudad de Éfeso y no tuvo más sentido porque ya le quedaba muy lejos y no era comercial. Entonces terminaron dejando ese puerto los que venían con los barcos y ya la ciudad empezó a perder popularidad. De cualquier forma, ustedes van a ver ruinas. Lo único que hay es historia y ruinas. El Señor dijo, quitaré el candelero de su lugar. Si sigues así, quitaré el candelero de su lugar. Yo quiero que hoy, hermanos, pensemos en eso. Yo no sé en qué situación estás, qué parte te toca en la iglesia. Yo vengo de afuera, vengo a compartirte esto que puso el Señor en mi vida porque me lo dijo a mí. Y realmente me preocupa. Porque el Señor me está diciendo, Daniel, ¿estás teniendo el primer amor? ¿Esta pandemia te hizo darte cuenta que estás muy encerrado? ¿Que tenés que salir? ¿Que los que se pierden están afuera? ¿Y que tal vez no van a entrar a una iglesia? ¿Pero sos vos el que tenés que ir? ¿Te has olvidado del primer amor? El Señor dice, tené cuidado, porque yo puedo quitar tu testimonio. Cada uno de nosotros somos un testimonio, pero como iglesia también somos un testimonio. A veces nos gloriamos diciendo somos las iglesias que tienen sana doctrina. Y sí, los hermanos libres pensamos, y creo que lo tenemos, pero guarda, el Señor le agarró una iglesia de sana doctrina y dijo, quitaré tu testimonio de su lugar. ¿Cómo nos vemos dentro de un año? ¿Cómo nos vemos dentro de 10 años? ¿Cómo nos vemos dentro de 30 años, 50 años? Si no hacemos la voluntad del Señor. La iglesia que no hace la voluntad del Señor se apaga. Y el Señor da advertencia, pero no solamente advierte a la iglesia, no solamente es una advertencia personal. Que Dios quiera, hoy nosotros podamos decir, gracias Señor, estoy haciendo todo lo que vos pediste. Y estoy cumpliendo con la misión que vos me pediste. Hay también una advertencia para aquellos que no recibieron a Cristo. Si hoy es tu situación, tenés que pensar en esto. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que no podés relacionarte con Dios estando lleno de pecado. Y sabemos muy bien, cada uno de nosotros, podemos asegurarnos que tenemos pecado en nuestra vida. Tanto los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador personal, como los que no. Porque el ser humano no puede librarse por sí mismo del pecado. Es solo Dios el que puede limpiar nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Y si hoy te das cuenta de esto, que tenés pecado, fíjate lo que te dice Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Seguramente si estás acá y te diste cuenta que sos un pecador, es porque hoy entendés que Dios es luz, que Él te está iluminando y que está mostrando tu interior, el interior de cada uno. El Señor a mí me mostró mi interior
mostró mi pecado y me hizo entender que era un pecador que estaba perdido. Y quiere hacerlo con vos. Pero hay una condenación y esa es la advertencia. Que la luz, el Señor Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. El ser humano ama más las tinieblas que la luz y por eso no quiere venir a Cristo. Que este no sea el momento tuyo de no querer venir a Cristo. Hoy el Señor te está llamando, te ha dado una oportunidad, te muestras que sos pecador, que estás condenado al infierno, pero te da una nueva oportunidad. Te está diciendo, vení a la luz. No a una religión, como lo vimos en la iglesia de Éfeso, no a una religión, no a una iglesia, sino a Cristo. A Él tenemos que acercarnos. Obviamente que lo hacemos con la iglesia, hoy estamos reunidos como iglesia, pero nos tenemos que acercar a Cristo, buscando a Él, buscándolo a Él para ser salvos. Él es el que se acercó a nosotros, pero si amás más las tinieblas que la luz, estás perdido. El Señor dijo, Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Querés hoy pasar de muerte a vida? ¿Querés tener una seguridad de tu vida eterna? Todos tenemos eternidad. Hoy es el momento. Hoy es el momento de tomar una decisión por Cristo. Seguramente has escuchado antes o tal vez es la primera vez que escuchás lo que hizo Cristo en tu vida, por vos. Lo que quiere lograr hoy Dios con vos, que es que tengas un propósito, que tengas salvación, que no estés condenado al infierno. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y si le recibís, vas a ser un hijo de Dios, vas a pasar de muerte a vida, vas a tener la luz de Cristo y vas a poder tener una relación personal con Dios. Todo eso si hoy recibís a Cristo como Señor y Salvador. Una simple oración diciendo, perdóname Dios por mis pecados. Quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Creo en Él. Simple. Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y hoy tenés esa oportunidad. No la desperdicies, no las desprecies, porque si no estás amando más las tinieblas que la luz. Dios te da una nueva oportunidad. A todos nosotros, a los que somos hijos de Él, nos manda a hacer luz en este mundo. A los que no lo son, les dice, arrepiéntanse. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para que puedan tener un encuentro personal con Dios. No te vayas de este lugar sin haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga.